copa está manchada. Más de 6.500 migrantes murieron en la construcción de Qatar 2022. La investigación que reveló estos datos escalofriantes fue publicada por el diario británico The Guardian a principios de 2021. Aunque los organizadores negaron que ese sea el número, se vieron obligados a modificar algunas condiciones laborales semi-esclavas, que incluían trabajar en la construcción de estadios bajo un sol de más de 40 grados y contratados extorsivos. Con los mejores atardeceres, hoy el desarrollo en carne viva. Los países del Golfo Pérsico se han caracterizado por contratar trabajadores migrantes para las obras de construcción y otros trabajos más bajo un sistema llamado kafala, que emula condiciones de semi-esclavitud. Desde que Qatar ganó en 2010 la sede de la Copa del Mundo, se estima que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en las obras de infraestructura, según reveló el periódico británico The Guardian. El informe fue publicado a principios de 2021 y, a pesar de intentar ser ocultado o minimizado por los organizadores, FIFA y anfitriones Qatar, los hallazgos recopilados a partir de fuentes gubernamentales de cada uno de esos países de origen del sudeste asiático muestran que con un promedio de 12 trabajadores migrantes han muerto cada semana desde la noche de diciembre del 2010, cuando las calles de Doha celebraron la victoria de Qatar para ser anfitrión del torneo mundial. Los datos de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka revelaron que hubo 5.927 muertes de trabajadores migrantes en el periodo del 2011 al 2020, por separado. Los datos de la Embajada de Pakistán en Qatar informaron de otros 824 muertes de trabajadores pakistaníes entre el 2010 al 2020. Según The Guardian, el número total de muertos seguro es significativamente mayor, ya que estas cifras no incluyen las muertes un gran número de trabajadores de países como Filipinas y Kenia, que también envían trabajadores. Tampoco se incluyen las muertes ocurridas en los últimos meses del 2020. El verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace. Desde el 2010, Qatar se ha embarcado en un programa de construcción sin precedentes, en gran parte como preparación para el torneo de fútbol del 2022, el que se está jugando ahora mismo. Además de 7 nuevos estadios, se han completado o están en marcha decenas de proyectos importantes, incluido un nuevo aeropuerto, carreteras, sistema de transporte público, hoteles y una nueva ciudad que albergará la final del Mundial. El director de Five Square Project, un grupo de defensa especializado en derechos laborales en el Golfo, cito textual: si bien los registros de difusión no están clasificados por ocupación o lugar de trabajo, es probable que muchos trabajadores que murieron estuvieran empleados en estos proyectos de infraestructura de la Copa del Mundo. Los hallazgos exponen la negligencia de Qatar para proteger a los 2 millones de trabajadores migrantes, el 25% de la fuerza laboral del país, o incluso que hayan tapado las causas de altas tasas de muertes entre los trabajadores, en su mayoría jóvenes. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca. Terrible el mundial manchado de sangre. Detrás de las estadísticas se encuentran innumerables historias de familias devastadas que se han quedado sin su principal entrada de dinero para vivir, luchando por obtener una indemnización y sin saber las verdaderas causas sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos. La terrible cifra de muertos en Qatar se revela en largas hojas de cálculo de datos oficiales que enumeran las causas de muerte, múltiples heridas contundentes debido a una caída desde una altura, asfixia por ahorcamiento, causa indeterminada de muerte por descomposición por altas temperaturas, la insolación y la deshidratación que habrán tenido estos trabajadores. Hay que estar trabajando a 40 grados. Pero entre las causas, la más común es, como mucho, las llamadas muertes naturales, entre comillas, a menudo atribuidas a insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda. Según los datos obtenidos por The Guardian, el 69% de las muertes entre los trabajadores indios, nepalíes y bangladieses se clasifican como naturales. Solo entre los indios la cifra es del 80%. The Guardian informa anteriormente que tales clasificaciones, que generalmente se hacen sin hacer una autopsia, a menudo no brindan una explicación médica legítima de la causa
de esas muertes. Dentro de tus venas soy un pedazo de tierra. En 2019 descubrió que es probable que el intenso calor del verano de Qatar sea un factor significativo en la muerte de muchos trabajadores. Los hallazgos fueron respaldados por una investigación encargada por la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, que reveló que durante al menos 4 meses del año los trabajadores se enfrentaban a un estrés por calor significativo cuando trabajaban al aire libre bajo temperaturas que superaban los 50 grados, en jornadas laborales que alcanzaban las 16 horas diarias, más de 10 horas al rayo del sol, 50 grados. Por otra parte, el gobierno de Qatar dice que el número de muertes, que no discute, es proporcional al tamaño de la fuerza laboral migrante y que las cifras incluyen trabajadores de cuello blanco que han muerto naturalmente después de vivir en Qatar durante muchos años. Otras causas importantes de muerte entre los indios, nepalíes y bangladieses son los accidentes de tráfico, 12%, los accidentes laborales, el 7% y el suicidio, un 7% suicidio. Por otra parte, en un comunicado, un portavoz de la FIFA, el organismo mundial del fútbol, había dicho que es totalmente comprometido, que está totalmente comprometido, ¿no? Con la protección de los derechos de los trabajadores en los proyectos de la FIFA, con las muy estrictas medidas de salud y seguridad en el sitio. La frecuencia de accidentes en los sitios de construcción de la Copa Mundial de la FIFA ha sido baja en comparación con otros proyectos de construcción importantes en todo el mundo. El comunicado resultó completamente cínico y buscaba restarle responsabilidad a la organización por haber elegido a Qatar como sede del Mundial, aun cuando conocía las condiciones laborales imperantes por medio del sistema Kafala y otras restricciones legales y culturales que podían comprometer la integridad de los trabajadores, 11 años antes de que llegaran los primeros aficionados para disfrutar del partido de apertura. La denuncia sobre este sistema de contratación de carácter semiesclavo, que incluye la retención de documentos personales y que en una persona o empresa terciaria se haga cargo del trabajador como una suerte de intermediario no regulado. Soy un pedazo de tierra. O sea, súper en negro. Fueron tan escandalosas que tuvieron que ser moderadas ante las múltiples denuncias internacionales. Esto no evitó que de todas maneras, que las condiciones de trabajo bajo el sol abrasador del verano catarí hayan tenido consecuencias letales para muchos de los migrantes y que otro tanto haya permanecido extorsionado y endeudado por redes que exigen dinero a los migrantes a cambio de un trabajo que no siempre se cumplía. En pleno siglo XXI. Y para concluir la información, la investigación de The Guardian, el diario inglés, expone la triste situación de los trabajadores migrantes en Qatar y de todos los países vecinos. En el caso de la Copa queda al desnudo el lucrativo negocio del fútbol que descansa sobre las espaldas de miles de trabajadores hiperexplotados, no solo en Qatar, sino en cada evento oficial de escala mundial.